La Carta Democrática Interamericana prevé 4 hipótesis en el caso de verse afectado el orden democrático en un Estado miembro. La primera y la segunda de ellas, artículos 17 y 18, se dan cuenta cuando ante esta situación el gobierno del país afectado solicita o da su consentimiento para recibir la asistencia del secretario general o del Consejo Permanente. Eso ocurrió numerosas veces, entre otros el gobierno venezolano del presidente Chávez lo hizo en 2002, el gobierno nicaragüense del presidente Bolaños en 2004 y 2005. La tercera hipótesis es cuando hay una alteración grave, pero el gobierno ni solicita ni acepta la asistencia a la organización. En ese caso, el artículo 20, negociado, redactado y aprobado por todos los Estados miembros de la OEA, prevé que cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente. La cuarta hipótesis prevista en el artículo 21 es la que resulta la constatación por parte de la Asamblea General, a la que se llega, por supuesto, mediante la apreciación colectiva previa, que se ha producido la ruptura del orden democrático de un Estado miembro. Esa fue la situación que se dio en 2009 en Honduras. Por supuesto que cualquiera de las hipótesis anteriores puede, en caso de lograr solución satisfactoria, culminar en la situación prevista en este último artículo. La hipótesis contemplada en el artículo 20 fue central en la propuesta, negociación y adopción de la Carta Democrática. Las dos primeras situaciones, que suponen la solicitud de un Estado, podrían no requerir de una nueva norma en 2001. Está en facultades de todo país miembro el pedir asistencia a la organización. La cuarta hipótesis también ya tenía normas previas aprobadas, en particular la Resolución 1080 de 1991 y el Protocolo de Washington de 1992, que incorporó el artículo 9 a la Carta de la OEA. Pero el artículo 20 contemplaba una situación hasta entonces no resuelta por las normas vigentes. El caso de que quien es responsable de la alteración del orden democrático es el gobierno, quien tiene la representación internacional del Estado. En este caso, es difícil imaginar que un gobierno venga a autodenunciarse por alterar gravemente el orden democrático. Y era esta la situación que sin solución se habían vivido en algunos casos ante los denominados autogolpes de Perú 1992 y Guatemala 1993. Después de la adopción de este artículo, el punto novedoso de la Carta Democrática. Por él, los países americanos confirieron a cualquier otro Estado, al secretario general, la posibilidad de poner en marcha los mecanismos de asistencia. Al conferirse mutuamente todos los países americanos este derecho a cada uno de ellos y al secretario general y acordarlo libremente en el marco de una norma internacional, su cumplimiento no permite invocar el derecho de no intervención. Por el contrario, se ha convertido en una obligación internacional para todos los países americanos, incluido aquel en el que se produce la situación objeto de esta norma. El mecanismo previsto en este artículo se inicia con la solicitud de convocatoria inmediata del Consejo Permanente por parte de cualquier Estado miembro o grupo de Estados, por supuesto, del secretario general. Quien solicita la convocatoria es porque entiende que se produce en un país miembro una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. En el caso de la situación en Venezuela, el secretario general presentó varios informes que daban cuenta de la alteración grave de todos y cada uno de los elementos que conforman el orden democrático, tal como definido por la propia Carta Democrática. En el caso de Nicaragua, el Consejo Permanente ya tiene numerosos informes del propio grupo de trabajo que él mismo constituyó y del secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Con estos elementos, el Consejo Permanente debe realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. Es esta una apreciación casuística. El Consejo evalúa la situación de un determinado país en base a los informes de que dispone con relación a los distintos elementos esenciales y los componentes fundamentales que conforman el orden democrático, artículos 3 y 4, entre otros, de la Carta Democrática Interamericana. En función de la apreciación que realiza el Pleno del Consejo Permanente, este podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. La decisión de disponer de gestiones y fijar cuáles serán estas la adopta el Consejo Permanente por mayoría absoluta, 18 votos, ya que no hay una norma que establece una mayoría especial para ello, artículo 57A del reglamento del Consejo Permanente.
Si las gestiones diplomáticas resultaran infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejara, el Consejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. La convocatoria en periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General requiere una mayoría de 24 votos. Esta nuevamente podrá disponer nuevas gestiones diplomáticas. Si ellas resultan infructuosas y la Asamblea constata que se ha producido una ruptura del orden democrático, entonces, conforme a la Carta, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor inmediatamente conforme señala el artículo 21. La Carta de la OEA señala en su preámbulo que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, paz y desarrollo de la región. Por su parte, el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana define como elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Es sobre esta base que se analiza si existe una alteración del orden constitucional en el país y si ha habido una ruptura del orden democrático del mismo. Se trata de normas internacionales acordadas por los Estados miembros y por lo tanto han excluido la defensa del sistema democrático de los asuntos de la competencia exclusiva de cada Estado. Deben ser cumplidas y respetadas. El hacerlo es un deber, su cumplimiento es obligatorio, por lo que ello no viola de modo alguno el principio de no intervención. Al contrario, su incumplimiento es violatorio de lo que libremente fuera acordado por ellos mismos. A criterio de esta Secretaría General, la crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esto hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar soluciones, de encontrar acuerdos, pero utilizando los mecanismos existentes. En la democracia no puede existir represión y violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos campesinos, civiles y menores de edad, abusos que se han intensificado, según el informe del MECENI. Siendo, señor presidente, el primer punto en el cual es esencial valorar si hay o no alteración del orden constitucional conforme al artículo 3, que señala el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, yo le solicito, señor presidente, que sea el secretario ejecutivo de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exponga sobre este capítulo, por tratarse obviamente del órgano especializado de la OEA al respecto de derechos humanos y libertades fundamentales. Hemos pedido en el uso de nuestro tiempo y como primera parte de nuestro informe, o sea, está lejos de ser concluido el informe. El informe recién ha empezado con una evaluación de por qué la aplicación del artículo 20. No hemos entrado a los temas específicos de la alteración del orden constitucional en Nicaragua. Luego del análisis del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, viene el tema del ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, el tema de cómo se celebran las elecciones periódicas y de acuerdo al sufragio universal en Nicaragua, cómo es el régimen de partidos en Nicaragua y cómo funciona la separación e independencia de poderes en Nicaragua. Todos esos elementos vienen a continuación del informe, pero como siguiendo el orden del artículo 3 de la Carta Democrática, aparece primero el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, querríamos que esa parte no la dijéramos nosotros, sino utilizando nuestro tiempo y utilizando nuestro esquema, o sea, la CIDH quien lo realice. Por lo tanto, es cediendo mi tiempo al señor secretario ejecutivo para que él
haga uso de la palabra en este punto específicamente y después nosotros continuaríamos con el resto de los puntos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene denunciando ante la comunidad internacional las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido sistemática y generalizadamente en Nicaragua durante las crisis que afetan el país desde abril de 2018, por medio de informes, comunicados de prensa y otros medios. Esta situación ha afectado gravemente al Estado de Derecho y la democracia nicaragüense. Luego de 8 meses de crisis, el balance en términos de personas directamente afectadas es de por lo menos 325 personas asesinadas y más de 2.000 personas heridas, 550 personas detenidas y enjuiciadas, alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de al menos 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. De hecho, durante 2018, la Comisión Interamericana solicitó al gobierno de Nicaragua la adopción de 62 medidas cautelares a través de 29 resoluciones para proteger de manera directa a 137 personas que se encuentran en grave riesgo a sus vidas y urgente de daño irreparable a sus derechos humanos en una acción de protección sin precedentes en la historia de la CIDH. La CIDH ha dado conocimiento público de las conclusiones emitidas por el grupo de expertos internacionales instalados por la Comisión Interamericana y el secretario general en su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos entre 18 de abril y 30 de mayo de 2018, en que señaló que el Estado de Nicaragua se realizaron condutas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad. Esta conclusión está basada en la cantidad de víctimas, la gravedad de las acciones de represión, en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. Asimismo, las características de la violencia estatal demuestran que existió una decisión de impulsar desde el poder del Estado una línea de conducta que implicó la comisión de múltiples acciones delictivas contra manifestantes y opositores políticos, específicamente asesinatos, encarcelamiento, persecución, violación, tortura y eventualmente desapariciones forzadas. En la articulación de la represión a esa escala, los órganos previstos en la Constitución Política nicaragüense desnaturalizaron gravemente sus funciones, poniéndose al servicio de la represión y el acallamiento de toda voz opositora al gobierno y además desplegando-se para evitar que las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos tengan acceso a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las que tienen derecho. La mayoría de las cortes y tribunales nicaragüenses, en evidente colaboración con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, han seguido las directrices del autogobierno, dando muestras de falta de independencia enquanto han ordenado o permitido la aplicación prácticamente sin excepción de la prisión preventiva en los casos de personas opositoras al gobierno, sin consideración al delito por el que se les acusa. No han declarado, en ningún caso, la ilegalidad de los centenares de detenciones arbitrarias, llevadas a cabo fuera de las causales legales, incluso por agentes parapoliciales, con el uso desproporcionado de la fuerza y fuera de los plazos constitucionales. Asimismo, han limitado seriamente el derecho a defensa de opositores ou manifestantes acusados ou quando han usado generalizadamente tipos penais abertos e desproporcionados para criminalizar manifestantes, entre outras violações à liberdade personal e devido processo. A falta de uma administração de justiça independente no país se evidencia também em que, a la fecha, não se ha iniciado a investigação de nenhum caso de los cientos de asesinatos producidos a manos de las fuerzas policiales ou parapoliciales, lo que además de evidenciar a falta de independência judicial, viola o direito à verdade e à justiça que têm as vítimas. Em um de los únicos casos investigados, apesar de que as evidências apuntavam hacia a autoria de las fuerzas de seguridad, foram investigados civis considerados por la sociedade civil e los mismos familiares de las vítimas como inocentes. Em relação com a Polícia Nacional e su rol constitucional de garantizar a segurança das pessoas, as protestas foram reprimidas mediante o uso de la fuerza desproporcionada e muitas vezes letal,
por grupos parapoliciales y policiales, bajo el mando del presidente de la República, que según la ley nacional es el jefe supremo de las mismas. Asimismo, se ha generado un estado policial en el país en que toda protesta social se califica de ilegal. De mismo modo, la policía, sin ninguna base legal, ha allanado y ocupado instalaciones de personas y organizaciones de derechos humanos, así como medios de comunicación independientes. En la misma línea, la Comisión ha tenido acceso a evidencia contundente que muestra que la Policía Nacional y el sistema penitenciario han desobedecido las pocas órdenes de libertad emitidas por autoridades judiciales. Así, várias personas que deveriam haver sido liberadas há meses se mantêm em reclusão ilegal, dentro de las quais se encontram o grave caso de um adolescente de 16 anos, Jonathan Francisco Lira Matei. Nenhuma ação judicial ha tenido êxito em detener estas graves alterações do ordem democrático, evidenciando novamente a falta de independência judicial no país. Adicionalmente, a Polícia Nacional ha tolerado e colaborado com forças parapoliciais de civis armados que han participado generalizada e sistematicamente no ataque à população civil. Isso contraviene o mandato constitucional explícito de proibição de grupos armados irregulares em Nicarágua. A Assembleia Nacional ha funcionado em clara coordenação com a narrativa governamental, cancelando, com os votos da maioria oficialista, as personalidades jurídicas de ao menos 9 organizações da sociedade civil e organizações de direitos humanos, entre as quais se encontram outras associadas também a meios de comunicação, democracia e desarrollo. Não se escutou a representantes das entidades afetadas e se la acusou de forma genérica, sem devido processo, sem contraditório. A atuação mancomunada de los órgãos do Estado nicaragüense ha sido um fator essencial em la repressão de la protesta social e em las graves violações a los derechos humanos que han cometido no país desde abril de 2018. Estes sistemáticos e generalizados patrones violatórios han sido documentados por la CDH através do Mecanismo Especial de Seguimento para Nicarágua e do Grupo Interdisciplinar de Expertos Independentes. En efecto, dichos patrones consistem em la direção de las acciones desde el autogobierno, bem planificadas e coordenadas para reprimir de maneira violenta e muitas vezes letal, primeiro, a las manifestações de protesta social, obstaculizar ou negar a atenção médica às pessoas heridas nesse contexto, detener centenares de pessoas com a finalidade de persuadir e castigar de la protesta. Em segunda fase, agentes estatais e paraestatais desarrollaram um ataque planificado com o despliegue de forças desproporcionada e letal a los tranques localizados em todo o país em uma brutal operação limpeza, entre comillas. Em uma terceira fase, tuvo lugar a criminalização massiva e seletiva de cientos de manifestantes por meio de detenções ilegais e arbitrárias e o enjuiciamento com sérias e generalizadas violações às garantias judiciais. Em uma quarta etapa de repressão estatal, recentemente identificada por la CIDH, que se caracteriza por la restrição ilegítima de los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, mediante la cancelación de personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil, la exigencia de autorización previa para la realización de protestas y mayores restricciones a la libertad de expresión. Se observou o incremento de actos de agressão e hostigamiento contra meios independentes e periodistas, a expulsão arbitrária de pessoas naturalizadas ou residentes permanentes que participaram nas protestas e de periodistas estrangeiros, a detenção de los manifestantes que continua em las várias cidades de Nicarágua, especialmente em las 2 últimas semanas, e judicialização de líderes, defensores e defensoras de direitos humanos e pessoas opositores ao governo. Nesse contexto, se deve fazer especial menção de que a única organização da sociedade civil defensora de direitos humanos que aún não ha sido allanada e cerrada por las autoridades, a Comissão Permanente de Direitos Humanos, CPDH, continua valientemente trabalhando e atendendo a las vítimas pese ao assédio e as ameaças. A comissão tem especialmente à vista as denúncias e antecedentes sobre malos tratos e eventuais casos de tortura no contexto de detenções arbitrárias e pessoas detenidas que padecem enfermidades graves ou crônicas que não estão recebendo atenção apropriada e oportuna. Adicionalmente, a comissão ha chamado a atenção dos Estados-membros sobre a situação de milhares de pessoas que han huido de Nicarágua por temor a perder suas vidas, sua integridade ou liberdade. A comissão pide a los países de la região a que considerem solidariamente
la especial y grave situación que ocurre en Nicaragua en sus decisiones sobre refugio, asilo y no devolución. La CDH hace presente que la violación grave, sistemática y planificada de derechos tales como la vida y la integridad, la libertad personal y el debido proceso, la verdad y la justicia, la protesta social, la libertad de expresión, de asociación, salud, educación y trabajo, entre otros, ha sido posible devido ao sometimento do Poder Judicial e do Ministério Público a los desígnios do governo e um claro desmedro do Estado de Direito e da democracia que se evidencia en el respeito do mandato de independência judicial e separação de poderes. Em Nicarágua, é evidente que o Poder Executivo interfere e controla as demais instituições do Estado. Situação particularmente comprovada por el testigo del juez de la Corte Suprema de Nicaragua en su carta de renuncia en el día de ayer. Dada la profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión reitera un enérgico llamado para que el gobierno cese toda la forma de represión y tome medidas inmediatas dirigidas al restablecimiento de la plena vigencia del Estado de Derecho en el país, garantizar el principio de independencia y separación de los poderes públicos y remover los obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta, en particular a través de la eliminación de la exigencia de autorización previa para la realización de manifestaciones y el establecimiento expreso de la presunción general en favor del ejercicio del derecho de reunión y libertad de expresión. En ese entendido, la CDH expresa que mantiene su disposición frente a las autoridades del Estado de Nicaragua para contribuir en la adopción de medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que habitan bajo su jurisdicción y dar solución a la crisis de derechos humanos por las vías democráticas. Finalmente, cumplo con reiterar ante ese honorable Consejo la seguridad de que la Comisión seguirá dando cumplimiento a su mandato de protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua, tenido como eje central de sus labores a las víctimas, sus familiares y la sociedad civil nicaragüense toda entera. Las acciones del Poder Ejecutivo hoy no están sujetas al Estado de Derecho ni son compatibles con estándares internacionales de derechos humanos. El Poder Ejecutivo ha impuesto su voluntad contraria al Estado de Derecho. Cuando un gobierno desconoce las garantías de los ciudadanos y abiertamente viola derechos individuales básicos, es un hecho que éste ha olvidado que la soberanía radica en el pueblo. Como señala la CIDH, el ejercicio del poder sobre la base de la represión, sobre la base de presos políticos, sobre la base de la tortura, no es consecuente con el Estado de Derecho. Un ejemplo claro es la imposición del Estado, por fuera del Estado de Derecho, la criminalización de las protestas, las restricciones sobre la prensa con allanamientos y prisión. No existe la libertad de expresión, las críticas al gobierno son respondidas con violencia. Se ha criminalizado la protesta, los estudiantes han sido catalogados como terroristas para intimidarlos y amenazarlos hasta forzarlos al exilio. El gobierno mantiene más de 539 presos políticos, según cifras de CENID, antes de haber sido allanado y que se le cancelara su personería jurídica por el régimen. Esto es evidencia adicional que el gobierno está actuando fuera del margen del Estado de Derecho y que se han suspendido, de hecho, garantías constitucionales que amparan derechos humanos básicos para los nicaragüenses. El informe presentado el 21 de diciembre de 2018 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH contiene más de 200 páginas en que se registran múltiples casos de abuso del poder estatal, de violencia policial y paramilitar, de asesinatos en contexto de represión y torturas. El ejercicio de la violencia estatal contra la integridad y la vida de los ciudadanos constituye definitivamente un ataque directo a los derechos fundamentales que todo gobierno democrático debe respetar y proteger. El ejercicio del poder por parte de las fuerzas de seguridad en Nicaragua no tiene límite ni contrapeso. Ha quedado evidenciado en el marco de las recientes protestas, en las cuales se han registrado casos de detenciones arbitrarias en condiciones infrahumanas, así como la privación de libertad de adolescentes y uso excesivo de la fuerza como medio de represión. Según el informe del GIEI, ni el sistema de justicia penal y los mecanismos internos de la Policía Nacional han actuado debidamente frente a estos crímenes y abusos. Estos hechos dejan al descubierto un Estado que actúa al margen del Estado de Derecho. En cuanto a la celebración
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. La oposición real ha sido excluida del sistema político. Las inhabilitaciones de candidatos y diputados en funciones por cuenta de decisiones del Poder Electoral controlado por el partido oficial, la cancelación de partidos por parte de una Corte Suprema de Justicia controlada por el partido oficial, la cooptación de partidos pequeños, todas estas prácticas asfixiaron completamente el pluralismo político en los últimos años. Ahora la mayoría de la oposición fáctica se encuentra en el exilio, han pedido asilo en otros países, porque en Nicaragua son perseguidos políticos y temen por su vida. Se los amenaza e intimida, y a sus familias también. En los últimos meses, una de las expositoras políticas de uno de los partidos que fueron cancelados por el gobierno no solo tuvo que esconderse y vivir en diferentes casas seguras en el país, pero cuenta que dormía en el suelo de la habitación por miedo a que en la noche fuerzas parapoliciales vinieran a acribillarla por la ventana. Otro testimonio de un político inhabilitado indicó que el régimen lo acusó de terrorista, lo convirtieron en un blanco público para los grupos armados por el simple hecho de oponerse a la línea oficial. Hoy, naturalmente, se encuentra exiliado, haciendo uso antes de instrumentos jurídicos con base en criterios políticos ideológicos, hoy de represión violenta y amenaza a la integridad física de las personas. Se ha destruido el sistema plural de partidos políticos. Lo que queda es una oposición fáctica, gran parte de ella en el exilio. En cuanto a la separación e independencia de los poderes públicos, el Poder Ejecutivo controla el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Legislativo. Además de torturar, además de meter presos opositores, se domina la Asamblea Nacional de Nicaragua, 70 de 92 diputados. La bancada de oposición que existía fue expulsada en junio de 2016 a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, también controlada por el Ejecutivo. De los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 11 son ocupados por el partido oficial, 2 por otros partidos, 1 por un representante del sector privado y 2 vacantes. El CSE es dominado por el oficialismo. Los 10 magistrados, 7 son del partido oficial y 2 de otros partidos. De la renuncia a Roberto Rivas, una posición queda vacante. En la Contraloría General de la República, los 5 miembros propietarios, 4 son del partido oficial y 1 del PLC. La fiscal general, el fiscal general adjunto y el inspector general son todos adeptos al partido oficial. Queda claro que no existe separación de poder. Quedan claras las carencias en materia electoral. En materia electoral, para abundar, existe la ausencia de un marco jurídico y administrativo de carácter permanente que brinde confianza y seguridad a las fuerzas políticas y ciudadanía. Existen vacíos y contradicciones de la norma electoral. Falta de independencia del Consejo Supremo Electoral, cuyas decisiones además no pueden ser apeladas ante otras instancias. Falta de pluralidad en la integración de los órganos electorales. No hay participación activa de las distintas fuerzas políticas en las actividades del Poder Electoral y un espacio formal de diálogo entre el CSE y las fuerzas políticas. No existe transparencia y debida publicidad de las actuaciones y resoluciones adoptadas por el Consejo Supremo Electoral. Faltan herramientas tecnológicas adecuadas para diversos procedimientos electorales. Muchas incidencias del proceso no cuentan con mecanismos de impugnación apropiados y los existentes no están regulados adecuadamente en la ley, lo cual lo hace campo fértil para la arbitrariedad. No existen mecanismos de impugnación para solicitar reconteo y revisión de resultados allí donde exista una duda razonable. En cuanto al registro electoral, no hay protocolos para el manejo, administración, actualización y control del padrón electoral. Existe la laxitud en quienes pueden sufragar una mesa sin estar registrados en la misma. Existen ausencias de mecanismos apropiados de actualización y depuración del padrón electoral. No existe dependencia exclusiva en el Consejo Supremo Electoral para la administración del registro electoral. No se publican actas de votación en la página web de la institución. No se entrega a los partidos políticos copia de las actas recibidas en los servidores del CSE. El financiamiento político también tiene serias deficiencias, faltas de mecanismos para garantizar acceso equitativo y transparente de los partidos a los medios de comunicación. No existen límites o topes o gastos de campaña. No hay régimen permanente de financiamiento público para los partidos políticos. No hay ley de partido político que contemple mecanismos de financiamiento permanente y reglas de democracia interna. Régimen jurídico poco claro para los partidos políticos.
la participación de la sociedad civil, no se ha permitido observación electoral nacional plural que coadyuven a la transparencia y brinden confianza a los actores del proceso. No existe un marco jurídico adecuado para la participación amplia y plural de organizaciones de observación electoral nacional que permita una observación profesional, imparcial y objetiva. Estos son cada uno de los elementos y cada uno de ellos obviamente que podemos ampliar en función de los datos y los hechos. Cuando solicitamos la aplicación del artículo 20 es porque queremos que Nicaragua y todos quienes estamos aquí, tomemos esta aplicación del artículo 20 como una oportunidad para resolver esta grave situación política y esta alteración del orden constitucional. Instamos a Nicaragua a hacer un uso adecuado de estos mecanismos y de estos procedimientos, que le dan garantías, que le dan capacidad de funcionamiento, como fue el acuerdo que firmamos en su momento para la reforma del sistema electoral, basado en la propia Carta Democrática Interamericana y buscando las soluciones que la Carta Democrática Interamericana propugna para estos casos. Gracias, señor presidente.